Hola alumnos. Bueno, hoy vamos a hacer el segundo vídeo del tema 10, Grecia y la Hélade, y vamos a ver los apartados 3, 4 y 5 del tema. El otro día hablábamos de que la Grecia antigua se organizaba en diferentes ciudades-estado independientes, cada una con sus leyes propias, con su moneda distinta, con su forma de organizarse, con sus particularidades. Pero decíamos que todos se sentían parte de un mismo conjunto, se sentían parte de la Hélade, del país de los griegos, porque compartían costumbres, lengua, religión, historias comunes. Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito esas diferencias. Si os acordáis, tenemos esta imagen de la Hélade. Había más de 100 ciudades-estado diferentes y todas ellas tenían una forma diferente de gobierno, pero esas formas de gobierno las podemos clasificar en 4 tipos. Vamos a empezar por esta, que es la más fácil. Muchas de estas polis o ciudades-estado eran monarquías, es decir, gobernaba un rey o una reina, una sola persona, y pasaba, una vez que moría, el poder a su hijo y su hijo a su nieto, y así, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas de estas polis, como por ejemplo en Ítaca, la polis de Ulises, había un rey que gobernaba, solo gobernaba una persona. Otro tipo de gobierno era la tiranía, que se parece un poquito a la monarquía. En la tiranía también solo una persona tiene el poder, pero no lo tiene porque sea el rey y su padre haya sido rey y su abuelo haya sido rey. No, lo tiene porque lo ha conseguido por la fuerza. Es decir, un hombre que a lo mejor ha matado al rey y dice, ahora mando yo, ¿vale? Entonces es una sola persona, pero tiene el gobierno por la fuerza y por tanto puede ser que le quiten ese gobierno también por la fuerza. Estos son los dos tipos principales de gobierno que hay cuando solo gobierna una persona. O eres un rey o eres un tirano. Por ejemplo, en Atenas durante un tiempo hubo una tiranía porque gobernaba una sola persona que se había hecho con el poder por la fuerza. Pero también puede ser que gobierne un grupo de personas y en ese caso estaríamos hablando de la oligarquía y la democracia. Vamos a ver primero qué es la oligarquía. La oligarquía es que un grupo de hombres pequeñito, seleccionado, como dice aquí, un grupo de personas seleccionadas gobiernan. Es decir, por ejemplo, en una clase de primero de la ESO, solo pueden gobernar aquellos alumnos que tengan más de un 8,5 en todas las asignaturas. Eso perfectamente nos puede dejar con 5 personas de una clase de 30 alumnos o de 25 alumnos. Bueno, pues esos serían los elegidos para gobernar. Solamente una serie de personas que ya veremos, depende de cada polis o depende de cada ciudad-estado, se elige con unos criterios o con otros. Y por último estaría la democracia. La democracia es el gobierno de todos los ciudadanos de la polis, es decir, de esos 25 alumnos que hay en una clase de primero de la ESO, gobernarían los 25, ¿vale? Gobierna todo el mundo, no solo unos poquitos, sino todos. De estos tipos de gobierno se dieron en todas las polis, pero nosotros los vamos a estudiar en las dos más importantes de la Hélade, que además también son las más famosas. Una, Atenas, que como ya sabéis estaba aquí, y la otra, Esparta, que como sabéis está aquí en el mapa. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de ellos. Lo primero, vamos a hablar de Esparta. Esparta, que era esta ciudad y que gobernaba más o menos todo este territorio con su poder. Esparta la estudiamos porque era una oligarquía o una aristocracia, es decir, el gobierno lo tenían solamente unos pocos
hombres. Y estos hombres se llamaban los aristoi. Aristoi, como ponemos aquí, que me ha faltado esta vez el viejo profesor, significa literalmente los mejores. Entonces, era el gobierno de los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Bueno, pues vamos a verlo. Los mejores eran los espartanos. Estos eran un grupo muy pequeño de personas, a lo mejor era un 20% de toda la población. Los espartanos eran grandes propietarios de tierras, es decir, a ellos pertenecían las tierras de cultivo y el ganado. Además, tenían dos funciones dentro de la ciudad. De una parte, ellos eran los encargados de gobernar Esparta. ¿Y cómo lo hacían? Pues como eran poquitos, se reunían en un consejo y tomaban las decisiones en grupo. Aquí os traigo un vídeo de la película 300 donde se ve este consejo. Consejeros, comparezco ante vosotros no solo como reina. Comparezco como madre. Y como esposa. Y también como espartana. No estoy aquí para representar a Leónidas. Sus actos hablan más y mejor de él que yo. Represento a todas esas voces que no podéis oír. Madres, hijas, padres, hijos. 300 familias que sufren por nuestros derechos. Y por los mismos principios que rigen esta sala. Estamos en guerra, consejeros. Debemos enviar al ejército para que ayude a nuestro rey a defendernos, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Enviemos al ejército para preservar la libertad, la justicia, el orden y la razón. Pero sobre todo, enviemos a nuestro ejército para que reine la esperanza. Además, tenían otra función muy importante y era la de defender militarmente a Esparta. Los espartanos, como ya hemos dicho, eran muy poquitos, a lo mejor eran el 20% de la población de Esparta. Es decir, eran 200, 300 o 500 personas. ¿Cómo podíamos hacer solamente un ejército con 500 personas? Son muy poquitas. Pues para eso tenían la educación espartana, ese vídeo que ya habéis visto y habéis trabajado como un ejercicio en el que habéis aprendido que los espartanos recibían una educación militar tan importante y tan dura que un solo espartano equivalía a 10 soldados normales. Entonces, ellos eran el grupo más importante, pero también el más chiquitito, los aristoi, aquí los mejores, y por ser los mejores son los que gobiernan. El resto de población, ¿quién era? Pues eran hilotas y algunos periecos. Los hilotas eran los esclavos, eran personas que no tenían libertad y estaban obligados a obedecer todas las órdenes que les decían. Los hilotas se dedicaban sobre todo al cultivo del campo y a la ganadería, el cultivo de las tierras de estos espartanos, pero también realizaban algunas artesanías que hacían falta, como la cerámica, la metalurgia, el tejido. Ellos se encargaban, digamos, de los trabajos más feos y eran esclavos. Por cierto, ¿qué es un esclavo? Pues un esclavo es una persona que es propiedad de otra persona y esa otra persona no la suele considerar como una persona, es más un objeto, es como esto. Esto es una pinza del pelo y es mi propiedad. ¿Qué puedo hacer con esta pinza del pelo? Me la puedo poner, la puedo tirar a la basura si quiero, la puedo tirar al suelo, la puedo quemar, la puedo utilizar para cerrar una bolsa de patatas fritas. Es decir, puedo darle el uso que tiene o puedo darle malos usos o incluso romperla porque es de mi propiedad y yo decido qué hago con ella. Pues un poco así pasaba con los esclavos. Podías usarlos para cosas buenas, como por ejemplo para cultivar, para realizar metalurgia. Podías tratarlos bien, pero también podías tratarlos mal y no pasaba nada porque eran de tu propiedad, ¿vale? Era como una pinza del pelo. Es tuyo y tú puedes hacer lo que quieras con ella. Por último, también tenemos un grupito chiquitito que son los periecos o extranjeros que podían vivir también en Esparta, pero no tenían
ningún derecho, no participaban del gobierno, normalmente eran comerciantes y traían y cambiaban productos de otras partes de Grecia y del mundo. Entonces, en este sistema solo gobiernan unas poquitas personas. Luego tenemos otro sistema que también fue bastante famoso y usado en algunas ciudades-estado o polis, que es el sistema de la democracia. Y nosotros lo vamos a estudiar en Atenas porque pues, fue una de las polis más famosas. Por cierto, Atenas se encuentra aquí en esta parte de Grecia y controlaba toda esta región. Aquí tendríamos la ciudad y todo este territorio en rojo era lo que ella conseguía controlar. Acordaros cuando hablábamos en el tema de Mesopotamia de las ciudades-estado, es una ciudad con distintas aldeas alrededor que controla un territorio con campos de cultivo más o menos grande a su alrededor. ¿Y qué significa que Atenas era una democracia? Porque demos significa pueblo. Vamos a ver. Bueno, esta foto viene en vuestro libro de texto. En Atenas, todos los hombres ciudadanos participaban del gobierno. Es decir, en vez de ser 200 o 300 personas como los espartanos, podían ser 2000 o 3000 hombres. Pero atención, porque había una letra pequeña. No todos los hombres eran ciudadanos. Para ser ciudadano tenías que ser hijo de padre y madre ateniense. Es decir, si tu papá se había casado con una egipcia muy guapa que había encontrado y se querían mucho y se habían casado, tú no eras ateniense, no eras ciudadano, porque tu madre no era de Atenas. Si, por ejemplo, un ateniense había encontrado una espartana que era guapísima, guapísima, y era griega, y se había casado con ella, tú tampoco eras ciudadano, porque tu mamá no era ateniense. Es decir, para ser ciudadano, los dos padres tenían que ser de Atenas. Entonces, eso dejaba fuera a toda esa gente que tenía papás de diferentes ciudades o de diferentes países. Los ciudadanos, que eran 5.000 o 6.000 personas, ¿a qué se dedicaban? Bueno, pues eran grandes propietarios de tierras, también eran pequeños propietarios, gente pobre que a lo mejor no tenía su propia tierra de cultivo y trabajaba alquilando la tierra de un gran señor. También eran artistas, podían ser artesanos de vasijas, podían ser tejedores, podían ser metalúrgicos, podían trabajar el mármol y hacer unas esculturas preciosas, podían ser profesores, podían ser médicos, había muchas más profesiones. Mientras que los espartanos solamente eran militares, aquí los ciudadanos eran de todo tipo. Y ellos tenían dos funciones en la política. Una, defender militarmente a Atenas. Todos los ciudadanos tenían la obligación en su casa de tener un escudo y una espada, y si había lucha, tenían que ir a luchar por Atenas. Obviamente, estos ciudadanos no eran tan buenos militares como los espartanos. Fijaros, aquí os traigo un ejemplo de la película 300 que se ve así. Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Qué ha pasado? El rey Leónidas, que es el rey de los espartanos, le ha preguntado a los soldados de Atenas que cuál es su empleo. Y cada uno, además de ser soldado, tiene un empleo diferente, mientras que los espartanos, su único empleo es ser militares. Y por eso son tan buenos, porque se dedican durante muchos años a aprender el oficio de militares. ¿Cómo vamos a participar en el gobierno de la ciudad? Bueno, pues tiene que ser mediante sorteo, porque los 5.000 ciudadanos no pueden ser todos a la vez alcalde de Atenas o presidente de Atenas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que todos participemos en el gobierno? Pues por sorteo. Se metían todos los nombres
de los participantes en una urna y metían la mano, sacaban, este año le toca ser alcalde a fulano. Y entonces fulano ocupaba el puesto. Y ya después ese nombre se sacaba de la urna, ya no volvía a entrar, con lo cual el año siguiente se cogía otro. De esta manera, a través del sorteo, se repartían todos los cargos de gobierno. Por ejemplo, estaban los magistrados, que eran aquellos que se dedicaban a aplicar las leyes, estaban los jueces, que juzgaban a las personas que se portaban mal, o los consejeros, que creaban nuevas leyes. Todo el mundo estaba obligado a participar en la política. A lo mejor este año te tocaba ser juez y tenías que saberte muy bien las leyes para juzgar correctamente. O 2 años después te tocaba participar en el consejo para escribir nuevas leyes. ¿Se entiende? Todos los ciudadanos participaban antes o después en la política porque les tocaba por sorteo. Pero en la sociedad de Atenas no todo el mundo era ciudadano. Hemos dicho que había otros hombres que no participaban. Esos hombres podían ser esclavos, que ya hemos hablado de lo que es un esclavo, o metecos, que es el nombre que recibían los extranjeros en Atenas. Recordar que extranjero podía significar simplemente que venías de la polis de al lado, que venías de Esparta, o que venías de Mileto, o que eras egipcio, como viene, por ejemplo, aquí en el dibujo de vuestro libro. Los metecos eran comerciantes, traían y vendían productos de otras partes del mundo, y artesanos. Ellos no tenían derecho a participar en el gobierno, pero sí tenían la obligación de tener un escudo y una espada para defender a la ciudad de Atenas en caso de que hubiese guerra. Y por otra parte estaban las mujeres, que no tenían tampoco derechos, y como dijimos, cuando veíamos la foto de cómo eran las casas de los griegos, estaban un poco marginadas y no podían salir de casa mucho y tenían que hacer lo que los hombres les mandaban. Entonces, estos son los dos sistemas principales de gobierno: la oligarquía, como la de Esparta, y la democracia, como la de Atenas. Ahora vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver qué pasó con este enorme mundo de la Hélade, lleno de tantas polis diferentes, pero en el fondo iguales. Bueno, ¿y cuándo vamos a entrar? En la época clásica, ya en el siglo V. Y vamos a estudiar cómo Atenas se vuelve hegemónica y después cómo Esparta se vuelve hegemónica. ¿Y qué significa hegemónica? Pues que es superior, es mucho más importante que el resto de polis y que además va a conseguir mandar sobre otras de ellas. ¿Y cómo empieza nuestra historia? Pues nuestra historia empieza en el siglo V a.C., con un enorme problema que nosotros ya conocemos, y es que los persas o medos, esos que ya habían acabado con la civilización de Mesopotamia y habían acabado con Egipto, ahora amenazan el mundo griego. Venían de aquí, venían de la zona de Mesopotamia, habían conquistado ya Egipto, que estaba abajo, y ahora venían hacia acá. Y habían conquistado toda la orilla asiática del mar Egeo. Recordar que todo esto de aquí eran ciudades griegas, que la gente que vivía aquí también eran griegos, también hablaban y tenían las mismas costumbres, y de repente habían sido invadidos por los persas. ¿Y qué pasa? Pues que todos los griegos, toda la Hélade, los que vivían aquí, todos se organizaron para ayudar a sus hermanas, para ayudar a las polis griegas de este lado y sobre todo para defenderse, porque los persas o medos no se querían quedar aquí, querían cruzar el estrecho del Bósforo y seguir conquistando por aquí hasta que todo el mundo estuviese bajo su poder. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues va a haber unos años entre el 492 y el 478 a.C., más o menos unos 12 años, en los que los griegos se van a enfrentar a los medos o persas.
Y ese enfrentamiento contra los medos van a ser las guerras médicas. Que yo imagino que os habréis preguntado, ¿pero por qué se llama guerras médicas? ¿Es que eran los médicos peleándose con otros médicos, tirándose tiritas y jeringuillas? No. Es que recordad que los persas también se pueden llamar medos y de medos médicas, ¿vale? ¿Cómo van a ser estas guerras médicas? Bueno, pues Atenas va a encargarse de organizar toda la lucha contra los persas, porque si os fijáis, los persas ya venían por aquí. Va a coger el ejército de todas las polis y va a hacer que luchen todos juntos contra los persas. Una película muy buena que relata muy bien esta historia de las guerras médicas es la película de 300. Aunque no os recomiendo verla todavía porque es para más mayores y si os ha parecido duro el vídeo de la educación en Esparta, esta película es bastante sangrienta, se ve mucha sangre y mucha violencia. Así que si no os gusta, no la veáis nunca. Pero bueno, es una película que relata muy bien cómo los espartanos detuvieron a los persas durante unos días en el estrecho de las Termópilas, mientras el resto de griegos se organizaban su ejército para luchar y defenderse. Al final, después de varias batallas, entre ellas la batalla de Maratón y la batalla de Salamina, los griegos consiguieron expulsar a los persas a la otra orilla del mar Egeo, es decir, consiguieron que los persas se quedasen por este trocito. Por cierto, batalla de Maratón. ¿Os suena ese nombre? La maratón, ¿eso qué es lo que es? ¿Eso no es una carrera? Pues sí, y resulta que esta carrera está relacionada con el nombre de esta batalla. Resulta que Maratón es una gran llanura que está cerca de Atenas. En esa gran llanura se enfrentaron los griegos y los persas en una batalla terrible en la que ganaron los griegos. Pero ¿qué pasa? En aquella época no había teléfonos para avisar a los demás. Entonces, en Atenas se habían quedado las mujeres, los viejos y los niños y habían dicho, si no nos avisáis, si no enviáis a nadie para decir que habéis ganado la guerra, nosotros entenderemos que la guerra la habéis perdido y antes de que vengan los persas y nos capturen y nos esclavicen, nos vamos a matar todos, las mujeres, los niños y los viejos. ¿Qué pasa? Que la guerra en Maratón duró más días de lo esperado y los pobres atenienses pensaban que si no avisaban corriendo a sus mujeres, creerían que habían perdido la guerra y se suicidarían todos. Entonces, un soldado muy valiente decidió que iba a correr hasta Atenas sin parar y sin detenerse ni un solo minuto para avisar a todo el mundo de que todo estaba bien y habían ganado la guerra. Y allí que atravesó corriendo después de la batalla aquella llanura tan larga y recorrió los 10 kilómetros que la separaban. Cuando llegó súper cansado a la ciudad, pero consiguió transmitir el mensaje de que todo había salido bien antes de morirse. Y por eso, en honor a ese soldado tan valiente que hizo aquella carrera tan larga, hoy en día a la carrera de 10 kilómetros se le denomina maratón. Bueno, y después de la batalla de Maratón y de la batalla naval de Salamina, que por cierto, si os interesa, también la podéis ver en esta otra película, que es la continuación de 300, el origen de un imperio. Los griegos vencieron. ¿Pero qué pasa? No habían vencido del todo. Los persas seguían aquí y en cualquier momento podían formar un nuevo ejército y volver a atacar. Entonces teníamos que estar preparados por si eso pasaba.
Y Atenas convenció a la mayoría de polis, a la mayoría de ciudades-estado independientes, de que tuviesen un ejército permanente. Vamos a tener unos soldados y unos barcos permanentemente preparados por si los persas vuelven mañana, pasado o al año que viene a atacar, que no nos vuelva a pasar esto. Y esa asociación militar permanente se llamó la Liga de Delos, porque el tesoro y los barcos se guardaban en una isla que está en el centro del mar Egeo, que es la isla de Delos. Fijaros, este es un mapa con todas las ciudades-estado que formaron parte de esa Liga de Delos, todos los que están en amarillo de los dos tipos. Y aquí en el centro está la isla de Delos, donde se guardaba los barcos y el tesoro, el dinero que habían puesto todas estas ciudades para comprar armas, para pagarle la comida a los soldados, etc. Además, tenían un gran líder, que es Pericles. Este de aquí, del que se conserva su escultura y que también sale en la película 300, El origen de un imperio. Bueno, pues Pericles hizo algo que no estaba muy bien, y es que cogió el dinero de la Liga de Delos y en vez de gastarlo en los soldados, lo utilizó para reconstruir la ciudad de Atenas y volverla la más preciosa y espectacular de la Hélade. Es en esta época cuando se construyen todos esos edificios que ya hemos visto en las imágenes. El templo de Atenea Miquedel, el Partenón, el templo de las Cariátides. Entonces, utilizó el dinero para reconstruir la ciudad y por eso ese siglo se llama el siglo de oro de Atenas, porque convirtió a Atenas en la ciudad griega más bella y más importante de todas las 100 o 200 ciudades que existían en la Hélade. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con que Atenas fuese tan importante y tuviese tanto poder, que a lo que ella decía le hacían caso todas las polis que formaban la Liga de Delos. Alguien estaba celoso, Esparta. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a reunir con las otras polis, con las otras ciudades-estado que tampoco estaban contentas con que Atenas fuese tan importante, y va a fundar una liga propia, la Liga del Peloponeso. Y juntas, todas esas polis que odiaban a Atenas le van a declarar la guerra. Y entonces va a ser una guerra entre Atenas y Esparta, que va a durar bastantes años. Fijaros, aquí tenemos otra imagen que es de vuestro libro, y entonces tenemos las ciudades en amarillo, las ciudades que participaron con Atenas, y en morado las ciudades que participaron con Esparta, en una guerra en la que luchaban griegos contra griegos por ver quién era más importante. Después de casi 30 años peleándose, ganó la guerra Esparta, pero por muy poco tiempo, porque esta guerra lo único que había servido es para que muriesen muchos soldados griegos de uno y otro bando, para que las ciudades gastasen su dinero en la guerra, y al final no había ningún gran ganador. Las ciudades se van a volver débiles y, como aquí pongo, es el fin del esplendor de la civilización griega. Y esta debilidad va a ser aprovechada para empezar un nuevo apartado de la historia, que es el imperio de Alejandro Magno, porque solamente unos poquitos años después, una polis muy apartada que estaba en el norte de la Hélade y que nadie le hacía mucho caso, que es la polis de Macedonia, que era un reino con capital en Pela y estaba dirigido por Filipo II, va a aprovechar que los griegos de Atenas, los griegos de Esparta y en general todos están muy débiles para conquistarlos a todos y unir a
todas las ciudades-estado bajo su monarquía y sus leyes. Fijaros, al principio Macedonia era así de chiquitita. Bueno, pues va a aprovechar que todos estos están cansados de haberse peleado entre sí y en solamente unos años va a conquistar todo esto, y lo único que le va a costar un poquito más terminar de conquistar es Esparta, porque los espartanos ya sabéis que eran muy buenos soldados. Pero fijaros, en unos años va a conseguir unir a todas esas ciudades-estado en un único país que ahora tiene las mismas leyes, tiene el mismo gobierno porque todos obedecen al rey Filipo de Macedonia y que ya están además unidas culturalmente y en la religión. Es decir, va a conseguir que todos sean un único país juntos. Pero ¿qué pasa? Que de repente el rey Filipo II es asesinado y hereda el gobierno su hijo Alejandro, que era un chico muy jovencito, solamente tenía 20 años en el año 336 a.C. Alejandro, del que se ha conservado esta escultura y dicen que era muy guapo, se había educado con el mejor de los profesores que había en aquel momento, con el filósofo Aristóteles, que le había enseñado medicina, filosofía, matemáticas, astronomía, poesía, todos los conocimientos que se le podían enseñar. Alejandro, ya os digo, solamente tenía 20 años cuando heredó ese gran imperio. ¿Y él qué quiso hacer? Pues quiso continuar el trabajo de su padre. Su padre había conseguido unir todas las polis griegas de este lado, pero sabemos que aquí también había griegos, aunque estaban bajo el poder y el dominio de los persas. Entonces, ¿qué va a decir Alejandro? Pues yo voy a vencer a los persas y voy a salvar a todos los griegos que viven aquí en esta orilla del mar Egeo. Y así que va, le declara la guerra a los persas en el año 334, solo 2 años después de llegar al gobierno, va a empezar la guerra contra Darío III, el rey de los persas, y lo vence muy rápidamente en 2 batallas y expulsa a los persas de toda la zona del Mediterráneo, del país de los griegos. Pero Alejandro se había venido arriba y dice, hombre, pues ya que he liberado a los griegos, pues ahora voy a liberar a los egipcios, que también los pobres están bajo el poder de los persas. Y allí se marcha hasta Egipto, conquista todo el país y echa a los persas, y al final del Nilo, en el delta, va a fundar una nueva ciudad que lleva su nombre. Si él se llama Alejandro, la ciudad se va a llamar Alejandría, que se va a convertir en un gran centro cultural y dicen que tenía la biblioteca más grande de todo el mundo antiguo, con un montón de conocimientos allí guardados. Pero los persas no estaban derrotados totalmente. Los había echado del Mediterráneo, los había echado de Egipto, pero planeaban su venganza. Darío III estaba reuniendo un gran ejército dentro de Mesopotamia para atacar y vencer a Alejandro. Entonces, ¿qué hizo Alejandro? Prepararse. Y en vez de esperar que llegase el ejército, se adentró en Mesopotamia, conquistando esas grandes ciudades como Babilonia, que ya nos suena, y Persépolis, y va a vencer a los persas para siempre, destruyéndolos en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. Fijaros, la guerra había empezado en el año 334 y termina en el 331, es decir, en solamente 3 años Alejandro acaba con el gran imperio persa que había destruido la civilización mesopotámica y la civilización egipcia y se había comido todas las polis del lado oriental del mar Egeo. En solo 3 años logra todas esas hazañas, pero Alejandro no está contento. Y como ya ha conseguido su objetivo, ahora una nueva idea le aparece en la cabeza. Quiere conquistar el mundo entero y con su ejército
va a seguir recorriendo el mundo y avanzando y va a llegar hasta la zona de la India. Y por cada sitio por el que va a fundar nuevas ciudades que llevan su nombre, Alejandría. Si os fijáis, si yo amplío, Alejandría, Alejandría del Cáucaso, Alejandría de Oxiana, Alejandría de Micenas, Alejandría del Indo, y en cada uno de los lugares que iba conquistando, iba firmando tratos con la población que allí vivía y se casaba con una de las princesas para cerrar ese trato, con lo cual Alejandro tuvo muchísimas esposas. Pero fijaros, justo llegó y cruzó el Indo y él quería seguir hacia allá, quería seguir hacia China y descubrir nuevos lugares, pero su ejército le dijo: mira, Alejandro, nosotros estamos muy cansados, queremos volver a nuestra casa, queremos volver a Grecia, a Macedonia, vamos otra vez para casa, tú coges nuevos soldados y ya si quieres te vienes y sigues explorando. Y Alejandro tuvo que ceder y dijo: vale, venga, vamos a volver a casa. En el camino de vuelta a casa, Alejandro enfermó porque le picó un mosquito que transmitía la fiebre amarilla. Y durante todos estos días viajó enfermo y finalmente murió en la ciudad de Babilonia con solamente 33 años. Alejandro era muy joven y en muy poco tiempo consiguió fundar este gran imperio, que es el imperio más grande de la antigüedad, incluso más grande que el de los romanos. Por eso recibe el sobrenombre de Magno, que significa el grande. Esta es la historia de Alejandro Magno. Además, él hizo un gran trabajo por el mundo griego, porque allí donde iba explicando la cultura griega, iba creando teatros donde se representaban las obras de teatro griegas, iba creando templos para Poseidón, para Zeus, para Atenea, iba enseñando la filosofía griega. De ese modo, la cultura de Grecia, de este pequeño país, se extendió hacia Asia y llegó muy lejos, hasta la India, y se extendió por Egipto. Por eso, acordaros, Cleopatra no parece una reina egipcia, sino que parece una reina griega, porque ella vivió en tiempos después de Alejandro. Y os falta por preguntarme una cosa muy importante: si Alejandro se murió tan joven, ¿quién se quedó con todo este imperio? ¿Quién lo heredó? Pues fijaros, no tenía hijos, porque sabemos que Alejandro era homosexual, es decir, le gustaban los hombres. Así que su gran imperio se dividió en 3 trozos que se quedaron sus generales más importantes. Un gran trozo de Grecia, luego otro gran trozo la zona asiática y otro gran trozo Egipto, formando los reinos helenísticos que van a llegar hasta época de los romanos, que son el siguiente tema que vamos a empezar. Pero eso ya os lo cuento en otro vídeo. Con esto hemos terminado ya el tema 10. Escribirme las dudas por Classroom. Un beso, chao.